pero bueno, Sergio tiene siempre mucha afluencia. Es cierto que, bueno, como decía, junio es un mes difícil, sin embargo, bueno, tenemos siempre a ustedes como participantes fieles de el proyecto de la pieza del mes. Hay meses un poco más con más afluencia, pero precisamente yo creo que no tiene que ver con las piezas y los ponentes, sino con el propio mes en sí, ¿no? Con el fin de semana. Darles la bienvenida a esta última pieza del mes antes del inicio del verano, después ya retomaremos en el mes de octubre. Este proyecto lo tenemos gracias al área de turismo de nuestra ciudad, del Ayuntamiento de Écija. Les agradecemos siempre el que apuesten un año más por este proyecto, que bueno, que es un proyecto además distinto y que acerca la arqueología de una forma diferente a la sociedad, ¿no? Que es la función principal y el objetivo único y principal de este proyecto. Hoy os presentamos una colección epigráfica en un edificio diferente al que solemos acudir, ¿no? Que siempre es el Museo Histórico Municipal de nuestra ciudad, y evidentemente pues bueno, estas piezas no se han movido de aquí y en principio no se van a mover, por lo tanto teníamos que desplazarnos nosotros a este edificio para poder hablar de ellas. Y quién mejor para hablar de estas piezas que bueno, el epigrafista con el que contamos afortunadamente en nuestra ciudad, y bueno, podría incluso decir de los mejores con los que se cuentan en la actualidad, junto al compañero Salvador Ordóñez, el doctor Salvador Ordóñez, que hoy además es un orgulloso que venga a nuestra ciudad también a estar con nosotros, ¿no? Casi podría decir desde memoria el currículum de Sergio, pero no obstante, siempre todavía se lo solicito porque va aumentándolo, ¿no? Y hasta última hora le digo, Sergio, mándame por favor el currículum actualizado, siempre, ¿no? Cada pieza. Y es cierto que siempre le damos las gracias porque, de hecho, este proyecto también nació con su idea y con la idea también de la dirección del Museo Histórico Municipal, y efectivamente, bueno, sin su ayuda esto tampoco podría ser posible. Sergio García Diz de la Vega es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Sevilla y con premio extraordinario de doctorado de dicha institución. Anteriormente cursó estudios de posgrado en el Instituto Estatal de Pushkin de Moscú, en Rusia. Desde 1999 desarrolla su actividad profesional como arqueólogo municipal de Écija, como director de la Oficina Municipal de Arqueología, ciudad en la que ha dirigido diferentes excavaciones arqueológicas en extensión en ámbitos urbanos tan emblemáticos y tan conocidos como la Plaza de España y la actual Plaza de Armas del Alcázar Real. También es investigador vinculado al Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla y profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en el Centro Asociado de Sevilla y académico de número de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara. Como investigador, desde 1997 ha formado parte de más de 10 proyectos de I+D+I, promovidos por universidades de Sevilla, Zaragoza y York, Canadá, entre los que hay que añadir el SPOCOST, y recientemente es integrante del SICAI Project de Egipto, promovido por la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con Polish Center of Mediterranean Archaeology. Sus líneas de investigación y áreas de trabajo son la arqueología romana y tardoantigua, con especial interés en el urbanismo, la arquitectura pública y privada, las técnicas edilicias y los pavimentos musivos. En ámbito rural también ha trabajado en estudios sobre paisaje, territorio y minería de este periodo. La epigrafía latina, de la que hoy hablaremos, con más de un centenar de nuevas inscripciones editadas y publicadas, sistemas de información geográfica aplicados como herramienta de documentación y análisis arqueológico en ámbitos rurales y urbanos, la redacción y gestión del planeamiento de protección del patrimonio histórico y artístico y arqueológico también es una de las líneas de investigación en la que trabaja. En estos campos de especialización, desde el año 1997, ha publicado más de 120 artículos en revistas científicas, capítulos de libros y actas de congresos, así como monografías. Ha presentado más de 80 comunicaciones y ponencias invitadas en foros especializados en ámbito estatal e internacional, y asimismo ha sido director de la tesis doctoral de nuestra compañera, la doctora Irene Losky, con el estudio Catalogación y Reconstrucción Gráfica de las Pinturas Parietales de la Colonia Augusta Firma Astigui en Écija en el pasado año, en 2021. Muchas gracias a todos de nuevo por vuestra presencia y les dejo sin más con Sergio. Muchas gracias.
Cariñosa presentación y, por supuesto, a vosotros por enfrentaros a los calores veraniegos para ver esta panorámica general sobre la colección epigráfica que tenemos aquí en Santa Cruz. Hay que decir que la colección arqueológica y concretamente epigráfica que tenemos ante nuestros ojos, pues es realmente muy ilustrativa sobre los orígenes de nuestra ciudad, sobre los orígenes de Écija, y a través de estas inscripciones vamos a ver algunos personajes de esta ciudad durante sus primeros 5 siglos de historia. Vamos a ver cuestiones sobre la propia fundación de la colonia, sobre el fenómeno colonial, vamos a ver incluso cómo van evolucionando las modas, las fórmulas funerarias o incluso cómo llega la cristianización, porque hay que decir que el personaje cristiano más antiguo del que tenemos noticia segura aquí en Écija también tiene una inscripción funeraria en esta colección. Hay que decir que la epigrafía en general es una de las fuentes primarias con las que trabajamos para hacer historia. Es decir, en el caso de la historia antigua, la epigrafía es una fuente que nos llega directamente desde la antigüedad hasta nosotros. Sabéis que en general las fuentes con las que normalmente funcionamos, las fuentes clásicas, por ejemplo, nos han llegado a través de un sinnúmero de copias, a veces con pérdidas, incluso con textos que se van corrompiendo de una copia a otra, pero sin embargo la epigrafía nos llega tal cual desde el momento en que se inscribe hasta nuestros días. En el caso del mundo romano hay que decir que la epigrafía de Écija es especialmente rica y nos ilustra hasta qué punto estamos ante una sociedad que tenía la capacidad no solo de producir estas inscripciones, sino de leerlas. Es decir, no olvidemos que estos textos están concebidos expresamente para ser leídos y para ser recordados, es decir, que es algo que nos evoca la memoria, en este caso de los difuntos, y es fundamental pues que se entiendan y se lean. Empezando por las más antiguas, pues hay que decir que están vinculadas a una zona que está fuera de la propia Écija, pero que empezó a ser colonizada en tiempos de Augusto, o incluso podríamos aventurarnos y decir que quizá incluso un poco antes, en época de César. Pensad que, por situarnos históricamente, estamos en el momento en que han terminado las guerras civiles y están finalizando las cruentas guerras cántabras en el norte. Es entonces cuando pensad que hay que desmovilizar a decenas de miles de legionarios, hay que desmovilizarlos y hay que darles algún tipo de recompensa por sus servicios. Es en estos momentos, a mediados del siglo I antes de Cristo, cuando primero con César y ya decididamente con Augusto empiezan a distribuirse tierras entre estos personajes. En el caso de Écija se funda la propia colonia Augusta Firma, donde estamos ahora mismo, en un punto estratégico, como sabemos, donde el río Genil comienza a ser navegable y se hace pasar por aquí una vía terrestre de primer orden como es la vía Augusta. Sin embargo, la parte que se va a distribuir entre los colonos se encuentra, según las investigaciones que hemos hecho con el profesor Ordóñez, el profesor Sáez de la Universidad de Sevilla, apuntan a que es la zona sureste del término la que se reparte entre estos colonos. Y precisamente de ahí, en una zona particularmente interesante, porque contamos con salinas de interior, encontramos alguna de las inscripciones que tenemos aquí más antiguas.
como esta que tenemos aquí, agazapada detrás del helecho, de un tal Marco Aninio Adgowilus. En este caso, esta inscripción es verdaderamente de libro en cuanto al fenómeno colonial, porque nos dice que este personaje, expresamente, oriundus ad aquis ex Gallia, que quiere decir que este personaje es oriundo, es procedente de una ciudad que es Aquis, que podemos entender que se trata de Aquis Sextis, que sería la actual Aix-en-Provence en la Galia. Es decir, en este caso, esta inscripción pertenecería con bastante verosimilitud a uno de estos colonos que viene a participar en la fundación de la naciente colonia y que recibe un lote en el campo, en este caso vinculado a unas salinas de interior. Además, en este caso, podemos saber con absoluta seguridad que se trata de un colono, primero porque tiene los típicos nombres característicos de un ciudadano romano y porque expresamente recoge la inscripción que procede de la Galia. Hay que decir que, entrando ya más en materia sobre las inscripciones, hay que decir que no solamente son interesantes por ilustrar el fenómeno funerario, sino que son particularmente interesantes los antropónimos, los nombres personales que recogen estas inscripciones. Ahora mismo formamos parte también de un proyecto internacional con la Universidad de York y la de Burdeos, en la que estamos haciendo una base de datos específicamente de nombres personales romanos, primero de la Lusitania y ahora hemos finalizado la Bética, y todos estos nombres son los que nos ilustran sobre movimientos de población o, en algunos casos, indígenas que adoptan, en este caso, en el caso de Écija, indígenas turdetanos que adoptan esos nombres romanos. Y, en este caso, pues, podemos rastrear los nombres de este personaje, lo podemos rastrear en la Galia, en el lugar de origen. Otra cuestión interesante en cuanto al fenómeno funerario romano es que no se puede generalizar, es decir, hay unas fórmulas más o menos estándar en el conjunto del imperio, pero, sin embargo, cada ciudad tiene su propia personalidad, porque muchas veces simplificamos y decimos, bueno, Écija fue fundada por los romanos, pero claro, ¿por qué romanos y de dónde? Y es interesante cómo desde el primer momento en que tenemos ya información inscrita sobre estos personajes, ya vemos modas que van a perdurar durante siglos. En este caso, nos encontramos con que la moda en Astigui será utilizar estelas con la cabecera semicircular, es decir, esta forma que nos resulta tan familiar, en absoluto es algo generalizado en el conjunto del Imperio Romano. Es decir, que se puede ir uno a otra ciudad y las estelas pueden ser rectangulares. En otros casos hay otro tipo de monumentos funerarios como son las cupae, que son una especie de barril de piedra con una inscripción, que aquí, por ejemplo, en Écija no tenemos. Y hay que decir que en este caso esta moda desde muy pronto, desde los momentos en los que están naciendo Colonia Augusta Firma, pues será la que quede fijada y se respete. También nos podemos preguntar, en el caso de estas inscripciones, cuál era su materialidad, qué paisaje epigráfico conformaban estas inscripciones. Y hay que decir que una cuestión bastante propia del territorio de Astigui y del territorio de Córdoba, en este caso de la Córdoba romana, es que estas inscripciones delimitaban normalmente recintos funerarios. Es decir, muchas de estas inscripciones, las investigaciones nos han ido apuntando a que configuraban estos recintos en los que se enterraban
familias enteras, es decir, que no es simplemente que se ponía en la tumba la inscripción y ya está, sino que había unos lotes, había unas pequeñas parcelas funerarias a las que correspondían. En este caso se ve claramente la parte de la inscripción que estaba enterrada, es decir, esta parte que está someramente desbastada iría enterrada. En cuanto a la datación de estas inscripciones, es muy interesante en este caso ver cómo también evolucionan las modas en cuanto a la letra. Veis que se trata de una letra absolutamente sencilla, una letra que no tiene refuerzos, es una letra muy contenida, muy oficial, y esta es la característica de los tiempos de César o de los tiempos de Augusto. Junto con esta inscripción, pues contamos con otras más de la misma procedencia, y en este caso es de un tal Lucio Aninio. En este caso, las inscripciones muchas veces nos permiten entrar más allá de las fórmulas oficiales, nos permiten entrar un poco en la emotividad de las familias, nos permiten incluso reconstruir cuestiones de la vida cotidiana. En este caso, este Lucio Aninio era hijo de un tal Marco y la inscripción, es decir, el titulum mater calamitosa posuit, es decir, que la madre desgraciada es la que coloca esta inscripción dedicada a su hijo Lucio Aninio, es decir, el esposo de esta mujer sería un tal Marco Aninio y al fallecer el hijo, pues la madre le dedica esta inscripción. Estas inscripciones, que son, como digo, son de la misma serie y son tan antiguas, pues como vemos ni siquiera recogen la edad de la persona fallecida, es decir, que veremos al hilo de la exposición cómo se van haciendo más complejas y más largas las fórmulas, y en este caso pues no puede ser más sencillo. Sabemos que hay un personaje que fallece y su madre le dedica la inscripción, pero poco más sabemos al respecto. Dentro de esta misma serie pues tenemos otra, que como vemos son todas bastante parecidas, y esta pues revela que, bueno, todos tenemos un mal día y a veces la gente que se dedicaba a hacer inscripciones pues no estaba en el día más inspirado. Y en este caso tenemos la inscripción, el difunto en este caso es un tal Decimus Cornelius, es decir, Décimo Cornelio, hijo de un tal Décimo. La fórmula, la F, en este caso es filius, es hijo. Lo que pasa es que el que hizo la inscripción tenía un mal día y puso otra F sin tenerla que poner, es decir, esta segunda F pues podemos eliminarla. Y luego este personaje se llamaba Décimo Cornelio Marcelo. Lo que pasa es que si nos fijamos la A de Marcelo tampoco está. Y cuando se quiso dar cuenta también se le había olvidado la U de Marcelus. Y entonces la U la puso como pudo y la A pues ya más o menos se adivina aquí un intento de convertir la M en una especie de A. Pero bueno, a todos nos puede pasar. Lo que pasa es que a quien hizo la inscripción pues ya quedó la memoria del despiste para los siglos venideros. En este caso ya vemos cómo van apareciendo otras fórmulas. En este caso HSE, que sería hic situs est, es decir, aquí está colocado, o hic sepultus est, que sería aquí está enterrado. Vemos, por resumir, que todas estas inscripciones pues forman parte de la misma moda, del mismo momento, y tienen todas esas fórmulas, todas esas cuestiones que las vinculan unas con otras y desde luego claramente pertenecen a esos primeros colonos que vienen a instalarse aquí. Andando el tiempo, pues vemos cómo
las inscripciones se van haciendo más complejas. Por ejemplo, aquí tenemos la inscripción funeraria, en este caso, de una mujer, que sería una tal Sulpicia Foevilla, hija de un tal Sexto. Sexto sería su padre, y aquí sí ya vamos viendo cómo se introduce otra información. En este caso, que este personaje murió con 48 años. Vemos aquí en la inscripción, vemos la edad de la difunta, y en este caso pues vemos cómo las fórmulas se van haciendo más complejas. En este caso, aparte del ixita est, es decir, aquí está enterrada, pues vemos la fórmula sit tibi terra levis, que la tierra te sea leve. Esta, en realidad, la fórmula es más larga. La fórmula completa sería: te ruego, transeúnte, que digas que la tierra te sea leve. Es decir, se entiende que cuando los viandantes pasaban al lado de la tumba, pues se supone que se establece un diálogo entre la persona fallecida y la persona que pasa por delante, en el que le dices que la tierra te sea leve. Te rogo praeteriens dicas sit tibi terra levis. Pues aquí vemos cómo esa fórmula se va introduciendo. Luego tenemos tumbas colectivas, es decir, vemos tumbas en las que hay varios personajes enterrados, y así ha quedado consignada en la inscripción correspondiente. En este caso tenemos a un tal Aulus Sextius, hijo de Aulo, y aquí, en este caso, este tal Titulus está enterrado junto a su esposa. Y es interesante que aquí la fórmula se mantiene, dice ixit sunt, es decir, aquí están enterrados, y aunque está un poco perdido, viene otra fórmula también muy interesante, en la que nos dan las medidas de la parcela. Es decir, hay que pensar que estas inscripciones, como comentaba antes, delimitaban recintos, y hay que pensar que esos recintos estaban colocados en las principales vías de comunicación, con idea de que no se perdiese la memoria de los fallecidos. Por eso las necrópolis romanas suelen ser muy alargadas y distribuirse en torno a las vías de comunicación, y para evitar que te fuesen quitando parte de ese terrenito familiar, normalmente en el caso de Écija se incluye la pedatura, que es decir, son las dimensiones en pies de ese recinto. Y normalmente la fórmula sería, como viene en esta inscripción, sería in fronte pedes, es decir, de frente pies, decem, es decir, de frente tendría 10 pies de ancho, que son aproximadamente 3 metros, y de fondo normalmente tienen 10 o 12 pies. Es decir, la propia inscripción recoge cuáles serían las dimensiones de esa parcela, para evitar que llegue un vecino avispado y te vaya comiendo el terreno. Entonces, en este caso, contiene esas dimensiones. Hay que decir que en el caso de Écija, por ejemplo, suelen ser, ya digo, 10 por 12 pies o 10 por 10. Siguiendo este recorrido, pues ya pasamos a inscripciones todavía más elaboradas. En el caso de Écija, a finales del siglo II, principios del III, es decir, en la época de los emperadores severos, pues ya vemos que las inscripciones incluyen todo un complejo formulario como el que vemos aquí. En primer lugar, ya van encabezadas con esta fórmula de MS, dis manibus sacrum, es decir, consagrado a los dioses manes, y en este caso es un personaje femenino, una tal Aninia Patricia, que falleció con 47 años. Y se recoge, pues, más fórmulas todavía. Pia in suis, es decir, es una fórmula que indica que cumplía
con los suyos, sus deberes, no tanto de piedad entendida como una cuestión religiosa, sino que cumplía sus deberes como miembro de la familia hacia los suyos. Y, de nuevo, la fórmula que hemos visto antes, ixita es decir, aquí está localizada, aquí está enterrada, que la tierra te sea leve. Ya vemos, si comparamos las inscripciones, pues vemos de un golpe de vista cómo no solamente las fórmulas son cada vez más complejas, sino que incluso el tipo de letra cada vez tiene rasgos más librarios, más cursivos, parece en algunos casos que esté escrita más a tinta que inscrita, y vemos cómo van ganando en pericia, en habilidad, las personas que se dedicaban a hacer estas inscripciones. Por otro lado, vemos que ya se está perdiendo la moda esta de las grandes estelas con la cabecera semicircular, las parcelas, y este tipo de inscripciones son más propias de enterramientos colectivos, tipo, pues como puede ser un columbario o algo por el estilo. Es decir, que también va cambiando esa moda funeraria. Hay que decir que esta fórmula de MS, la de consagrado a los dioses manes, tendrá una importante pervivencia incluso ya en época totalmente cristiana del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos creen sin ningún problema en un solo Dios, creen en Jesús, creen en todo el cuerpo doctrinal de la Iglesia primitiva, pero entendían que para el estar por casa, pues bueno, si a uno lo entierran, pues está más cerca de las deidades infernales que son los dioses manes. Entonces contamos con ejemplos, no en Écija, pero sí, por ejemplo, en el norte de África, en el que aunque la persona sea cristiana, se mantiene esa dedicatoria, ese texto consagrado a las divinidades infernales, a estos dioses manes. De este mismo estilo, contamos con otra inscripción, no menos interesante, que está aquí intentando ocultarse tras la puerta, que vemos que reproduce el mismo texto. Es decir, aquí tenemos de nuevo consagrado a los dioses manes, una tal Manlia Patricia, y vemos que esta mujer ya fallece a los 35 años. El resto del formulario es análogo al anterior, es decir, es piadosa con los suyos, pia in suis, y de nuevo se deja constancia de que está enterrada ahí y que la tierra le sea leve. Estas inscripciones, pues, hemos ido a lo largo de la exposición, pues, avanzando desde el cambio de era, o incluso, si apuramos, quizá de época de César. Hemos pasado por el siglo I, ya estamos en el III, pero la colección no acaba aquí. Y tenemos un ejemplo sobresaliente, en este caso, de una sierva de Dios, una Famula Dei, que en este caso se llamaba Domnica, y este personaje femenino, en este caso, sabemos que es ya una cristiana, no solamente por esa evidencia directa en el que se dice que es una sierva de Dios, una Famula Dei, sino que además vemos que tiene aquí la característica palma, que es uno de los símbolos más antiguos del cristianismo. Hay que pensar que todas estas cuestiones, como el crismón tan magnífico que tenemos por ahí, o después la cruz, son símbolos que irán llegando, pero la palma es uno de los más antiguos. Aquí, para verlo bien, en estos casos, para la epigrafía es fundamental la linterna, para ver un poco mejor el texto, y aquí ya vemos que las fórmulas a la altura del siglo V ya son bastante más complejas. En este caso, pues, se dice que no ha llegado ni siquiera a los 20 años, es decir, vemos el minus viginti,
que esta mujer pues no murió antes de esos 20 años. Con esto, pues, como vemos, nos queda claro cómo esa población colona que llega de sitios tan remotos como la Galia, llega aquí a Écija, se instalan, por supuesto emparentan con la población local turdetana, van avanzando sus modas y pasados los siglos se convierten en una población cristianizada, sede episcopal como es Astigi, y vemos cómo paulatinamente esas modas se mantienen más o menos en la forma, pero por supuesto los textos, los nombres y las fórmulas cambian. Y eso es todo. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Gracias, Sergio, por ilustrarnos un poco más sobre, además, la población y cómo ha evolucionado incluso, ¿no?, esos ciudadanos romanos en todo este periodo a través de la epigrafía, algo que, como bien ha dicho él, es la historia escrita, es fácil, pero sí que no es tan fácil el contextualizar los cuentos y el sacar todo el jugo de esos epígrafes para después extrapolarlo también de esta forma tan divulgativa, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna pregunta para Sergio a colación de lo que ha explicado. Yo sí tengo alguna, para siempre un poco el hielo. Quería consultar, y sé que sí que ha aparecido. En este caso hemos hablado de descripciones epigráficas y sí que quería preguntar, ¿en algún caso ha aparecido restos de color o epígrafes directamente pintados en los que tendréis constancia de que eran pintados y se ha perdido el color, o que sí han aparecido en contexto de la ciudad de Écija algún epígrafe con pintura, con pigmento o pintado directamente? Bueno, hay dos respuestas para la misma pregunta. En época romana se usa normalmente pintura roja para rellenar el ductus, que se denomina, es decir, para el surco de la letra, para que se lea mejor, se suele pintar en rojo. Pero también hay inscripciones que creemos que podían estar sencillamente pintadas. Y tenemos ahí escondida una de ellas, que es un árula. Esto no es ni más ni menos que un pequeño altarcito, este que está aquí escondido detrás de la planta, pues es un árula, es una pequeña ara con símbolos religiosos, y muy probablemente la inscripción, que hoy día pues no se ve nada, esa inscripción perdida, en este caso podía estar escrita a tinta, que es muy probable. Hay que pensar que a veces nos puede despistar no encontrar textos inscritos en las piezas, pero conforme en arqueología se excava con más cuidado, pues vemos que cada vez más están apareciendo, por ejemplo, urnas en las que los nombres de la persona fallecida están escritos a tinta, a veces con una base de yeso, una base de estuco, pero en cualquier caso tenemos que pensar que es una sociedad en la que la lectura y la escritura está suficientemente extendida, de manera que está al alcance de todos los públicos tener un pequeño texto funerario en su tumba. ¿Dónde se encontraron? Sí. Estas aparecieron en la zona de las Salinas de la Torre, por donde está la cañada de Don Francisco, al sureste del término. Y el resto, el problema es que han ido apareciendo en distintos momentos en la necrópolis de la ciudad. En el caso de Écija, las zonas de necrópolis pues formaban una corona alrededor de la colonia, es decir, tenemos necrópolis en la salida del puente, es decir, tanto a un lado del puente como al otro había necrópolis, también en la zona sur, más bien suroeste,
La sur-sur no, porque por ahí pasaba el arroyo de la Argamasilla, que bien conocemos, pero en la zona suroeste, por ejemplo, en la zona de la Victoria y Cristo de Confalón también había necrópolis, y luego una de las más importantes es la necrópolis occidental, en la que Cristina tiene amplia experiencia, que en María Auxiliadora ha excavado recientemente varias tumbas en la zona de la calle Bellidos, y toda la Algodonera pues era una inmensa necrópolis. Entonces hay que entender que estas inscripciones, que sabemos que son de los alrededores de Écija, pues serían de esta zona. Sí. Y estas fueron todas, o la mayoría de ellas, rescatadas por Francisco Domínguez. Exactamente, esto pues claro. Del museo, ¿no? Exactamente. Es que hay que pensar, claro, las cosas hay que verlas, como bien dice Fernando, en su contexto. A veces, pues, no se entiende por qué estas piezas están aquí en una parroquia, pero hay que decir que si no estuviesen aquí, estarían o en una colección particular en Burgos o estarían en el Museo Arqueológico Provincial en Sevilla, ni siquiera expuestas, sino en algún cajón. Es decir, que hemos tenido la suerte que en este caso se tuvo la iniciativa de ir recuperando estas piezas y que se quedaran aquí en Écija. Es decir, que es algo totalmente encomiable, si no, pues las habríamos perdido irremisiblemente. Don Francisco fue el que la rescató y después Don Esteban. Exactamente. Ella fue el que la organizó. Claro. En eso tenemos incluso un epígrafe conmemorativo en la época de aquella de 1944. Como tú bien dices, está colgado de aquella manera, pero que no es como muy... Hombre, se le podría dar una vueltecita a la museografía. Se le podría dar una... Hombre, por lo menos emparejarlas para no tener que correr una maratón de una pieza a otra. Pero sí, efectivamente, sería bueno ponerle su letrerito para que nos digan algo. Sí, porque yo las he visto de siempre. Yo vivía en Baristo Espinosa y bueno, el patio este era como el patio de mi casa. Y además ese corredor siempre estaba abierto, y entonces tú cortabas de ahí para allá. Y yo siempre lo he visto, pero nunca he sabido qué significaba. Hay más, lo que pasa es que el ciclo es de tema funerario, pero Sí, hay sí, inscripciones muy interesantes. Por ejemplo, esa de ahí es de principios del siglo III y eso es un miliario, por ejemplo, que apareció en la Vía Augusta, en la zona tirando para Villanueva, y esto lo que marcaban pues son las millas, es como una señal de tráfico, como un mojón de estos kilométricos, solo que en este caso se ponían cada 1000 pasos, que es una milla, y en una reforma que se hizo en época severiana, en torno al año 221, pues se puso toda una serie de miliarios como este. Desde luego es una época que se ve que no hay miseria, porque, hombre, hacer las señales de tráfico de mármol pues saldría por un pito. No vea. De esta misma época, por cierto, los mejores mosaicos que tenemos aquí en la ciudad son precisamente de esta cronología. Es decir, que, bueno, había dinerillo en circulación. Mira, no sé si viene al caso, pero yo desde pequeña siempre he tenido mucha curiosidad. Le decíamos el sombrero mexicano. ¿Qué significa? Bueno, esto como sombrero es un poco incómodo, Sí, quizá. ya sabes, por la forma. Ya, es broma, ¿sí? No, aquí lo que tenemos es, dentro de la colección, pues piezas más de la vida cotidiana, como por ejemplo esos molinos que vemos aquí. Esos son molinos de mano, y esto pues corresponde a la meta, que se llama en latín, de un molino. Es decir, es un molino rotatorio, y esto lo que se hacía, tenía una pieza que tenía forma como de diábolo, se dejaba caer aquí el grano, y al girar, pues lo que hacía en el roce con esta pieza, con la meta, pues iba moliendo el grano. Los tenemos más pequeñitos, como esos de ahí, ya para uso más doméstico, y vamos, una pieza de molienda doméstica. Si
si vais a Pompeya en alguna ocasión, las hay de este tipo, pero mucho más grandes. Eso quizá os llame la atención al pasar por casi cualquier cortijo de aquí de Écija, que a veces hay unas piezas con forma de tronco cónica arriba o de cono directamente, que las hay, no veo ninguna por aquí, pero hay muchísimas, y eso son ni más ni menos que molinos romanos. Es decir, estos molinos salen a patadas por todas partes. Es decir, aparte de los grandes molinos, pues cada uno en su casa tenía pues molinos más de un tamaño un poquito más manejable. Una preguntilla. Sí, hay por ahí, Salvador. Sí. ¿Por qué no has hablado de la de pagos civiles? Bueno, es que por no entrar en temas más complicados, esa es otra inscripción funeraria que hay aquí, que es de un tal Publio Acilio, y este personaje pues está enterrado en un lugar que es de su propiedad, fundó suo, en su parcela del Pago Singiliense. Esto es interesante porque nos da información sobre los paghi, es decir, bueno, incluso en castellano se ha mantenido el nombre de los pagos, y en este caso sería dentro del territorio, muy probablemente de la colonia o sus alrededores, una zona que tenía el nombre del río, que son las investigaciones que hemos hecho, Salvador y yo, apuntan a que el río en época romana no era el Singilis, sino el nombre sería Singilius, sería el nombre que tendría el genil en época romana. Y en este caso, la cuestión del pago singiliensis indica claramente que este personaje tenía su parcela, su propiedad vinculada al río. En realidad no la he comentado porque, claro, no sabemos de dónde es. Entonces, claro, la cuestión es que está vinculada al genil, y si acabó aquí, pues bueno, entendemos que alguna relación tiene que tener con la ciudad, pero se nos escapan los detalles. Hay más piezas vamos, aquí tenemos un poco de todo, tenemos hasta ánforas de pescado, que son estas de ahí, estas que tienen la boca más ancha como de cáliz, pues son ánforas específicamente para salazones, para pescado. Lo comento porque también tienen vinculación con el mundo funerario, porque es un uso bastante extendido aquí en Écija, que a los niños pequeños se les enterraba en estas ánforas. Por ejemplo, en la Algodonera salieron varias de estas, o en la calle Bellidos, en el número 18 de la calle Bellidos salieron varias que cortaban la panza para enterrar niños en el interior. Es decir, servían como sarcófagos infantiles. Es decir, que también pues tienen algún tipo de vínculo funerario. Ya que estamos en el ciclo de la gente que deja el tabaco definitivamente. Claro, no, hombre, bueno, eso es muy interesante, porque parece que el reciclaje es una cosa de ahora, pero en el mundo romano no se tira nada. Vamos, que... ¿Qué son las croquetas? El reciclaje. Bueno, pues agradecerles de nuevo el que hayan estado ustedes aquí, agradecer por supuesto a Sergio su excelente ponencia, siempre tan didáctica y tan entretenida, ¿no? Al final, ¿no? Que el objetivo final de este proyecto es la pieza del mes, y les esperamos en octubre. Las dos últimas piezas del mes están precisamente relacionadas con la intervención de María Auxiliadora número 4, en ese sector de la necrópolis occidental de la ciudad romana de Écija que hemos excavado recientemente, y bueno, que ha tenido bastantes sorpresas muy gratificantes y que les pondremos en esas dos últimas piezas de la pieza del mes. Muchas gracias a Sergio siempre, y gracias a ustedes y feliz verano. Muchas gracias.